Oye, Juni, ¿qué te parece este nuevo ciclo de lecciones que trae el discípulo? Oye, pues fíjate, primero tengo que felicitar ¿verdad? ¿Verdad que sí? A la Iglesia Central porque tuvieron a bien, pienso yo, dejarse inspirar por el Señor y a la necesidad que tenemos como pueblo, ¿verdad? Y como iglesia, Claro. de hacer un paréntesis, como nosotros hicimos un paréntesis en dejar de congregarnos, ¿verdad? En la cuestión de la pandemia y eso, en hacer un paréntesis ¿verdad? En el desarrollo de las lecciones como estamos acostumbrados a hacerlo, Claro. hacer una lección bien atinada y bien movida hacia las necesidades que quizás ni se verbalizan, como Ciertamente. es el autoestima, ¿verdad? Y como Sí, la valía que uno debe tener correcto de uno mismo, claro. ¿verdad? Y a mí me parece muy particular que comienzan utilizando el mismo principio de la Biblia, ¿verdad? El capítulo 1 de Génesis, La para empezar. creación, ¿verdad? ¿Quién no ha leído ese capítulo? Pues, si hubiera alguien, pues Claro. desde ahora le damos una Sí, asignación, ¿verdad? sí, correcto. Para que la lea. Pero le dan un giro muy interesante, me llama la atención que se incorpora el concepto de la autoestima en Sí, ese pasaje de la creación. A mí correcto. eso realmente me parece muy particular porque Dios le pone el sello de aprobación cada vez que termina algo en Un su creación. calificativo, y ese Correcto, calificativo es que lo hizo bien. correcto. Y tú y yo, ¿verdad? Y los que nos están viendo en este momento, somos creación, somos parte de esa creación de Dios que Él hizo bien. Y somos parte de la creación y creación buena Buena, de exacto, Dios, ¿verdad? exactamente. Y eso pues obviamente en este tiempo que tú señalabas del COVID, año y medio viviendo unas situaciones tan difíciles, pues yo sé que en algunas ocasiones han surgido en relaciones y en situaciones de familia, tal vez no es las mejores emociones, tal vez Correcto, no los mejores argumentos ni comportamientos, ¿verdad? Pero esa persona, aún con esas luchas, es una persona creada por Dios, ¿verdad? Aquellos que así lo afirmamos y han creído en el Señor, con un bagaje o un potencial bueno de parte de Dios para que se manifieste para beneficio de otros, porque el ser humano fue creado para un propósito. O sea, correcto, Dios lo crea y correcto. lo pone allí, no para únicamente bajar a hablar con él, como decía luego más adelante, sino para que el ser humano hiciera algo particular. Claro, claro. Y hacerlo, ¿verdad? Hacerlo siendo creación de Dios y Él hacerlo bien, pues nos invita a nosotros a como que autoevaluarnos Correcto. y ver realmente, pues, qué cualidades ha puesto Dios en nosotros que son de valor y muchas veces nosotros o no concienciamos sobre ello o lo tenemos muy en poco. Así es. Y pues, y muchas personas, ¿verdad? Podemos entrar en la situación de que al uno no tener una autoestima adecuada, pues eso puede conllevar otro sinnúmero de situaciones. Claro, me lleva a pensar el pasaje de Romanos, ¿verdad? Donde Pablo dice Sí, que todo el mundo tenga el correcto concepto de sí. que O el sea, que ninguno debe tenga tener, mayor concepto que el que debe que el tener, que dice debe otra tener. versión. Y siempre me llama la atención que habla del que debe tener. Correcto. Significa que hay una base, tiene que Correcto, haber algo. seguro. Y muchas veces se tiende a pensar de que pues todos los demás son superiores a uno, son mejores que uno. Y sí, mira, es cierto, tú eres un tremendo jugador de tenis, que tú, las veces que hemos jugado tenis, yo siempre llego segundo. Pues tú eres muy mejor que yo, ¿verdad? Pero eso no me debe inhibir, ¿verdad? Para seguir tratando y Claro, seguir. Y cuando tú lo llevas en el ángulo de la iglesia, cuando examinamos y vemos los dones que Dios ha tenido bien, es para la edificación de la iglesia, claro. porque es parte de lo bueno que hizo Dios en la Así creación. es. Y los dones, pues, ¿verdad? Están ahí, son regalos de Dios para honrarlo a Él, pero bendicen a la iglesia, ¿no? Correcto, O sea, y el correcto. creyente que tiene una estima que necesita mejoría, pues primero no cumple, yo diría, con su propósito personal Ujú, y tampoco contribuye al propósito y crecimiento del cuerpo, correcto, porque la iglesia es cuerpo. seguro. Imagínate que hubiera un, sé yo, de pronto yo que soy derecho, que el brazo derecho una mañana se levantó y ahora piensa y dice que no sirve, No, que el izquierdo es mejor, o que lo haga la pierna derecha. Pues no tiene no sentido, tiene ¿verdad? O sentido. sea que estas lecciones vienen muy a tono en este periodo tan difícil que hemos estado viviendo como sociedad para revelarnos otra vez que la Correcto. palabra del Señor nos dice somos
creación especial, buena de Dios. Y tenemos que cuidar que ese concepto correcto se mantenga, porque pueden venir cosas que afecten esa estima. Correcto, correcto. Claramente lo de la pandemia está, pero hay otros factores también Seguro, que pueden seguro, afectarla, ¿verdad? No, y estamos conscientes de que quizás parte de las razones, ¿verdad? Como dice la lectura, que pudieran afectar esa autoestima, pudieran ser experiencias en nuestra niñez o Claro. desde antes, si te fijas, ¿verdad? Que pueden ser quizás frases o señalamientos de figuras autoritarias en nuestras vidas, como puede ser un maestro, un padre, etcétera, ¿verdad? Quizás sin intención, sin mala intención alguna, pero alguno, ¿verdad? Ser pequeño, uno tiende a absorber. Claro. Y entonces se va uno repitiendo, no, es que yo no sirvo, yo no valgo, yo no puedo. No, y yo creo que esta serie de lecciones nos van a invitar a nosotros a reflexionar, a hacernos un inventario correcto a la Definitivo. luz de la palabra y teniendo como base, como tú bien dices, la creación, el inicio, el comienzo, el génesis. Porque Claro. como tú y yo siempre hemos hablado, el cristiano siempre tenemos que volver a lo ABC, Lo básico. lo básico. Sí, lo fundamental. Los Lo fundamentos no fundamental. cambian. Es correcto. Sí. No cambia. En los deportes, en la música, en la Disciplina, enseñanza, en la todo. predicación, los fundamentos son los que sostienen lo que se levanta sobre ellos. Eso Correcto. no cambia. Y a medida que nosotros fortalecemos esos fundamentos, hablando ahora de la autoestima, aparte de, como mencionábamos, de poder edificar a la iglesia a través de los dones que el Claro. Señor nos ha dado, también nos invita a nosotros a querer acercarnos más a nuestro Creador y desarrollar una vida de intimidad con el Señor, donde Él mismo nos va a hacer revelar a través de su palabra de que valemos para Él Claro. y Él siempre va a estar ahí para ayudarnos. Definitivo. Del caos, como dice la creación, a algo en orden Claro. y de utilidad. Claro, sí, porque obviamente, como dice el texto desde el principio, Dios tomó el revolú que había del caos y lo fue ordenando hasta terminar con la creación del ser humano y lo puso para que la administrara, Claro. ¿verdad? Para que se multiplicara, para que hiciera lo que... Fuéramos se- administradores de todo eso. y lo hiciera bien, ¿verdad? Y se hiciéramos bien. beneficiara de esa creación de Dios. Y para hacer un trabajo que Dios nos ha delegado, pues tenemos que tener una estima correcta. Correcto. Y hay que hacernos un autoinventario, Claro. porque en esa reflexión, en ese autoanálisis, Luis, vamos a determinar que van a haber algunas áreas en nosotros que son fortalezas. Definitivo. Y debemos seguir fomentando esa fortaleza. Fíjate, ese es un punto bien importante porque a veces es más difícil. Si me preguntan cuáles son tus fortalezas, de hecho en entrevistas de empleo, Sí, ¿verdad? yo recuerdo, yo le preguntaba a gente, ¿cuáles son tus áreas buenas o tus áreas positivas? Y la gente dudaba. Había un silencio, ¿verdad? Correcto. Era más fácil que me dieran una lista de cosas negativas. Pues todos Correcto. tenemos cosas negativas y Por positivas. supuesto. Pero Dios nos anima a que resaltemos para su gloria, Correcto. no para ufanarnos, la fortaleza que ha puesto en nosotros porque va a bendecir a la iglesia, al pueblo, Correcto. a su cuerpo, Correcto. definitivamente. A mí me parece que estas lecciones, comenzando con esta de la autoestima en Génesis 1, va a ser de una bendición bien grande a la iglesia. Claro. Y lo que hacemos, ¿verdad? Lo que pretendemos tú y yo es que la gente se una a los grupos que van a ver Seguro. para estudiar la lección y miremos el texto tal vez desde otra perspectiva y veamos que Dios tuvo y sigue teniendo un propósito muy particular con la creación del ser humano. Seguro. De hecho, en esta primera, ¿verdad? Dentro de Somos Creación de Dios y estudiamos la creación y los calificativos de que lo que Dios hizo lo hizo bueno, es solamente el comienzo. A medida que vayamos viendo todas las demás lecciones, en realidad a donde se encamina es una sanidad integral, ¿verdad? Claro. Interior, completa. Claro. Y este es solamente el primer paso. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy? Y poderlo expresar y en nuestra oración diaria, Señor, tú bien sabes cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas. Lo pongo a tus pies y te pido que me ayudes a cada día a poder trabajar en sintonía con tu Santo Espíritu para la edificación de la iglesia, Claro. ¿verdad? Y para mi relación contigo. Pues yo creo que tú y yo estamos como que deseosos de Arrancar las lecciones con algún grupo Seguro. en algún momento, ¿verdad? Que Y sí? invitamos, ¿verdad?, a todos los que están Claro que sí. viendo, que se puedan unir a un grupo y abrirse y sincerarse con el Señor. El Señor nos conoce a la perfección. Somos su creación. Y Él, mejor que Él está en la mejor disposición para ayudarnos a nosotros a trabajar esos aspectos de nuestra autoestima, donde haya que trabajar y seguir hacia adelante, Muy llevando bien, el mensaje. así es. Tremendo. Nos veremos en las lecciones.